Galaxia TV, la imagen que se proyecta. Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es martes, estamos a 7 del mes de septiembre 2021. Muchas cosas interesantes tenemos que tratar con todos ustedes. Así es, muchísimas cosas interesantes. La situación de la delincuencia, denuncias, ya decíamos que hay una campaña. También tenemos que hablar hoy, bueno, la situación, el gobierno designa nuevo decreto, algunos cambios, desaparición del DICOM y la construcción de un sistema de comunicación y estrategia del gobierno. Entonces, por ahí andan las cosas. También ya nosotros decíamos que se inicia en el país una nueva jornada de protesta. Ya decíamos, en el día de ayer, que hay en esa jornada de protesta muchos sectores que están en esa línea, la protesta. También tenemos que ver todas las informaciones en ese sentido que están a la ley del día. Bueno, también una situación que se vivió, vamos a ver si al final podemos tratar un poquito de esto, que se vivió ayer con la situación de la Cruz Roja Dominicana. Pleito callejero, confrontación cuerpo a cuerpo, la lucha libre de nuevo, sin narradores, ¿verdad? Así es, una lucha libre de nuevo en esa situación que se dio ayer en la Cruz Roja, por la lucha por el control. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay en la Cruz Roja? ¿Qué hay ahí? Que hay esta lucha por ese control, una institución sin fines de lucro. ¿Qué se busca? ¿Servir? ¿Hay que pelear para servir? No. Sirva sin pelear. Si sirve peleando, no sirve nada. Así es. Bueno, vamos entonces también a decir que hay una situación que se dio, una lucha que se dio en Cotuí, en la cárcel de Cotuí, en Pablo Hincao, 15 heridos, un motín. Ya Fran también seguro debe tener de eso, del motín de Cotuí, 15 heridos. Hay una situación, bueno. Y también debe tener el motín, la lucha, ¿verdad, Fran? Que se dio la Cruz Roja. Sí. Sí, ayer en la mañana. Bueno, entonces, todas estas informaciones, todo esto, ya Fran Mates está aquí, también tiene muchas informaciones que vas a compartir con todos ustedes. El director, nacional de los derechos humanos, estuvo haciendo un análisis de la situación que se vivió en Cotuí. Y bueno, esa situación que se vivió en Cotuí con esos pleitos, hay que ver cómo se van a hacer con el asunto de las cárceles, el asunto de los presos, de la regeneración, nuevo modelo. Parece que no está funcionando en Cotuí, parece que no funciona en la cárcel del país. Hemos visto ya varios motines en las cárceles del país y decimos, bueno,
Hay gente que está reclamando la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para dar al asunto de Jan Alain. Dicen que no hay seguridad, que corre peligro y que estos derechos humanos hay que garantizárselos, entonces ¿qué van a hacer? Y por otra parte estuvieron también entonces tratando de buscar la revisión de las medidas del asunto de la apelación, la revisión de las medidas que fueron tomadas esto. Ya vemos aquí que 3 se declararon, todavía no ha dado todavía no han leído la sentencia, no, pero la resolución, la sentencia, pero sí ya se coló, un abogado dijo que habían 3 que se habían declarado culpables y que habían hecho acusaciones a Jan Alain, que por esa vía entonces se habían hecho algunos acuerdos con el Ministerio Público y ya el Ministerio Público está solicitando el cambio de medidas para estos que hicieron negocio, hicieron negociación. Está Pagán, hay 2 más también que están ahí, que también se declararon medidas, esos 3. Entonces hay que esperar todavía que se dé de lectura la resolución del Ministerio Público para ver si va a ser acogida ese pedido del Ministerio Público y de la defensa de cada uno de estos implicados en el caso Pulpo, donde ya entonces está prácticamente definido el asunto del hermano de Francis Medina, ¿verdad? El hermano de Danilo Medina. Esa es una de las declaraciones que se han dado en estos últimos en estas últimas horas. Todavía eso fue ayer en la noche todavía, entonces que ya concluyó el asunto, que empezaba de que a la 1, empezó a las 2 y pico de la tarde ese juicio, y está por ahí. Máster, vamos a ver las imágenes. Vamos ahí la primera, donde el director de los derechos humanos, sí, el director de los derechos humanos, pues estuvo hablando. Aquí están la cárcel de Cotuí, la situación que se vio. Entonces luego tenemos al director de los derechos humanos que hace un análisis de esta situación. Y Reinaldo hay el tío que se lo llevan hoy. Van a esta cárcel porque nosotros el pueblo lo pedimos. Mírenlo ahí. Entonces nosotros queremos que vengan con la prensa, por ahí, cualquiera que venga, y hablen con nosotros. Si ustedes quieren llevarse aquí, ustedes quieren, pero tráigale el pueblo al tío. Nosotros necesitamos el pueblo. ¿A qué te queremos? Bueno, ahí vemos un grupo de hombres, habían punzones, habían armas. Y hubo 15 heridos. Hubo 15 heridos. Porque después de eso, o antes de eso, hubo una riña de todo el tamaño. 54 fueron trasladados. Porque se oponían a que trasladaran a el tío, como ellos dicen. Sí, Tío. 55. Tío. Era el probó, en ese caso. El preboste. Entonces, fueron trasladados 55. Justamente. Yo incluso estuve el domingo a las 10 de la mañana, le decía a Edith, yo conversé con las familias, conversé y recorrí todo el penal. Realmente hubo una intervención en la madrugada de las fuerzas élites. En ese caso la Dirección de Prisiones tomó el control del penal y fue un trabajo muy coordinado con las Fuerzas Armadas. Pero yo el domingo me trasladé, pude revisar todas las condiciones, incluso yo recibí 4 de los 15 heridos, como usted bien dice, e incluso pude conversar con ellos en el dispensario médico. Fue una situación realmente muy triste, o sea, a mí me impactó. ¿Usted que los vio? A mí me impactó, y después tener que hablar con la familia y explicarle incluso de las decisiones que se tomaron, que en caso de intervención de la institución, fue 1, permitir la entrada de alimentos a partir de la 1 del día, y 2, la lectura de los 55 trasladados, a los fines de que sus familiares supieran justamente dónde estaban
luego del proceso. Fueron decisiones superiores para poder reubicar a los presos en diferentes penales y realmente fue impactante. Pero hubo uno que prácticamente hubo una de las manos que, bueno, le cortaron los tendones y la otra estaba totalmente enyesada, quebrada. Por poner el ejemplo, o sea, no me gusta hablar de las características, pero le puedo decir pero que era bestial. Fue impactante. O sea, yo le estoy diciendo que yo lo recibí luego del hospital y realmente incluso anduve por la parte que se quemó, vi todos los requisados, porque también esto es una parte, o sea, yo vi armas ahí blancas de todo tipo, calibre, forma, descripción, y las autoridades tuvieron que enfrentar una situación que realmente implicó aplicación de estrategias. Tengo entendido que el origen fue que se decidió trasladar al preboste porque creaba problemas y entonces ellos dijeron que no lo podían sacar de ahí. Sí, justamente me tocó hablar con las familias, e incluso había medios de comunicación, de que el Estado tiene el control de la cárcel, porque lo que en algún momento se quiso lograr con ese motín fue desarticular la autoridad, y eso no puede suceder en una sociedad democrática basada en el Estado Social y Democrático de Derecho. Esa cárcel está dividida es una fortaleza militar, es de las pocas que todavía quedan. Ya vieron ustedes, esta fue la situación que se generó, vimos la intervención del defensor del pueblo, que estuvo haciendo un análisis de la situación que se vivió ahí. ¿Y qué motivó entonces esta reyerta, este motín ahí en la cárcel de Palo Hincado, en Cotuí? Porque hay unos traslados, entonces iban a trasladar el probó de la cárcel, el pueblo, como le dicen ellos. Entonces el pueblo lo que quería era que el tío no fuera trasladado. Entonces ellos querían permanecer con el tío. Y se armó este tremendo motín que, bueno, 15 fueron heridos. Dice el defensor del pueblo que él pudo observar, pudo ver, porque pidió revisión después que fueron al hospital de esos heridos. Dice que habían heridos con muchas situaciones muy lamentables, heridas graves. Eso fue lo que dice. Bueno, ahí está este mensaje que está en ese cintillo. Están solicitando con urgencia sangre, ese tipo de sangre que dice ahí el cintillo, puede pasar nueva vez máster. Bueno, la Cruz Roja Dominicana estuvo ayer en una situación porque muchos se disputan el control de eso. Dicen que le tocaba a uno, que a otro. Esto es un patronato, básicamente se dice como un patronato, no es una institución que son nombrados por el Estado, pero sí es una institución pública de servicio, sin fines de lucro, y mucha gente que estaba ahí parada esperando buscar una pinta de sangre, y entonces no pudieron resolver esto porque estaba esta situación. Se creó este pleito que Fran le va a presentar después en las noticias. Un pleito que uno dice, esto no debe ser. Pero sí se dan este tipo de instituciones porque hay algunas prebendas que nadie quiere aflojar, nadie quiere soltar, nadie quiere... y mucha gente que están interesados en ascenso, en tener esas funciones, adquirir este puesto. Y eso es una situación que se ha generado, que se genera constantemente en este país cuando hay elecciones de diferentes sindicatos, de diferentes gremios, cuando hay luchas entre grupos, a lo interno de las instituciones. Entonces se dan este tipo de situaciones. Y ya estamos, bueno, podríamos decir harto, no es el momento, no es el tiempo. No es así que se enfrentan, porque pasa que también muchas veces hay muchos abusos de mucha gente.
que se quiere convertir en autoritario, que se cree imprescindible en las instituciones, que tiene una cultura de buscar prebendas personales, de entonces buscar prebendas de grupos, y entonces no miran la necesidad del servicio, y eso es algo que siempre hay que tomar muy en cuenta. Hay que tomar muy en cuenta. Yo creo que sí, que se pueden tomar muy en cuenta, y esa situación genera. Mire, hay también una lucha, más de esa que tú pusiste ahí, esa imagen que tú pusiste ahí, del Colegio Médico Dominicano, que está librando una lucha por el asunto del tarifario, esa ARS, la privatización que se dio, y está en un proceso de reforma la Ley de Seguridad Social, la 87-01, precisamente por ese tipo de situaciones que se dan, que aquí han hecho de la salud un negocio, un mercado, un comercio, y entonces esta situación se ha llevado a condiciones que hoy mucha gente está sin el servicio. Varias jornadas de protesta en todo el país que se han iniciado en esa situación. Hay también muchas organizaciones que están librando una importante lucha contra el asunto de la seguridad social y este asunto de la ARS. Y también están convocando jornadas de protesta, de lucha, se están convocando plantones en todo el país, en varios sitios del país, para hacer que estas reformas que se están planteando se conduzcan por el camino de ver cómo se buscan mejores soluciones. Vamos a poder ponerla más de esas imágenes, y son fotos o imágenes donde, bueno, yo te la envié también están ahí en el WhatsApp, donde aquí el Colegio Médico el día de ayer hizo una convocatoria en jornada de protesta contra la ARS y la AFP esa también. Son parte del sistema de salud, el asunto de las pensiones, el asunto de la medicina, el asunto del cuidado, el asunto del tarifario que tienen a los médicos. Los médicos dicen que esta privatización ha hecho que varias gente que no trabaja con ellos, que entonces se vea en situaciones donde estas situaciones que se dan en el aspecto de la salud siguen siendo perjudicial para la inmensa mayoría, para todos aquellos que son los afiliados en el asunto de la seguridad social. Entonces se aplican leyes, pero esas leyes no llegan nunca a favorecer. Entonces vamos a ver más de las imágenes para que veamos cuál es la situación que están convocando los médicos. Ya prácticamente en todo el país está convocando esta jornada de protesta. Aquí anunciamos la de Santiago, en este espacio, que Fran trajo esas imágenes del Colegio Médico de Santiago, donde están reclamando el asunto del tarifario que tiene la AFP y la ARS por el asunto de la seguridad social. Vamos a ver más de las imágenes. Bueno, sí, parece ser que no están listas las imágenes. Esa lucha hace tiempo que la inició el Colegio Médico. Esa lucha hace tiempo que las organizaciones sociales la han estado reclamando por el asunto, porque la ARS lo que hacen es entonces que son asuntos financieros. Ellos entonces controlan todo el aspecto financiero, ellos son quienes le pagan a los médicos. Entonces las tarifas que le pagan a los médicos son tarifas muy bajas. Los médicos entonces tienen que verse en la obligación de cobrarle la diferencia, y a veces esa diferencia es tan alta que cuando un médico cobra 2.500 pesos por consulta, viene entonces la ARS y le paga 600, 700 pesos, entonces ese otro faltante, restante, lo tiene que pagar el afiliado o el que va a buscar en busca del servicio, el paciente.
esa es la condición, esa es la situación. Entonces, esas entidades especializadas de los médicos, esas asociaciones especializadas de los médicos, entonces tienen que verse en esta condición, en esta situación, y dicen que no pueden continuar con ese estado de situaciones. Es por eso que se ven constantes los reclamos y las luchas para esa situación. Hay que ver entonces, Máster, si no pudimos bajar la imagen. Bueno, hay muchas cosas, ya decíamos, el presidente Luis Abinader ha estado tomando algunas medidas, ya se fueron anunciadas las reformas, entre ellas la reforma fiscal. El economista Apolinar Veloz, que fue director del Banco Central en gobiernos pasados, habla de cómo se ha manejado el asunto fiscal en el país y cómo entonces hay que plantear la situación de las reformas. Las reformas, sobre todo la reforma fiscal, y dice él el asunto de la que ha mantenido este gobierno, el asunto de la economía, del asunto fiscal, el asunto del mantenimiento del estatus de la economía, que se ha mantenido de forma creciente, que es el único país en el continente, en los países, incluyendo los países desarrollados, que ha mantenido un crecimiento en el manejo de la macroeconomía en el país. Vamos a ver más de las imágenes de Apolinar Veloz, que fue la que bajamos, la segunda, donde él habla de esta situación de la reforma fiscal y el asunto de cómo se ha mantenido la economía en el país. Si usted tiene que tomar prestado cada año, no solamente para financiar la inversión, sino que además para pagar los intereses, ya tu política fiscal es insostenible. Pero también es insostenible la trayectoria de la deuda. Es creciente la trayectoria de la deuda. Y eso es creciente a pesar de que el crecimiento de la economía, que es un crecimiento permanente. Ayer estaba viendo un estudio sobre el crecimiento a nivel mundial. Y el crecimiento a nivel mundial de todos los países desarrollados, desde el 1965 hasta la fecha, tiene una tendencia decreciente, excepto República Dominicana, que tiene una tendencia creciente. Cuando la economía dominicana justamente depende de la dinámica que presenta en otros países desarrollados, en este caso particularmente la República, Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una tendencia decreciente igualmente como los otros países desarrollados. Sin embargo, eso no tiene ningún efecto sobre la economía dominicana. Pero el consumo dominicano, que representa el 80% del producto, sencillamente se hace fundamentalmente con importaciones, es decir, con la velocidad que crece el comercio con los socios comerciales más importantes. No, ¿cómo se financia eso? Eso se financia teniendo un tipo de cambio que ha gastado desde el 2005 hasta la fecha más de 19.000 millones de dólares para tener el tipo de cambio donde lo tiene, en lugar de que el tipo de cambio permita que se tomen decisiones a lo interno que fortalezcan la inversión local. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que si me sale más caro traer un zapato de Estados Unidos, entonces hay que comenzar a ver las posibilidades de que se produzcan los zapatos aquí, es decir, a la creación de oferta interna, a la creación de empleo interno, a la valoración de la mano de obra, a la tecnificación, a la inversión. Y un tipo de cambio de esa naturaleza que facilita las importaciones, pues evidentemente un país ve con muy buenos ojos importar todo lo que sea supuestamente más barato de lo que se produce internamente. Ese tipo de cambio ha destruido lo que ha sido la posibilidad de industrialización de la economía dominicana, además de que ha tenido un enorme costo para todos, porque las divisas que gasta el Banco Central se la provee el gobierno. O sea, el Banco Central tiene divisas en sus reservas internacionales
porque el gobierno le da los dólares cuando toma prestado, porque el Banco Central no tiene ingresos. El Banco Central lo que tiene es un patrimonio negativo, tiene un déficit operacional negativo y además de eso tiene un déficit cuasifical extraordinariamente grande. De tal manera que esa institución que se ha manejado a través de como una gran corporación de noticiosa, porque eso es lo que produce el Banco Central, noticias y buenas noticias, ese manejo es insuficiente, caro y debe ser sustituido. Obviamente que el sector financiero tiene un apoyo extraordinario para este gobernador porque evidentemente que le ha dado beneficios extraordinarios y los últimos beneficios extraordinarios que le dio fue con la pandemia, le dio dinero para que resolvieran sus problemas de capital cuando la mayoría de sus clientes estaban fallando en el pago de sus préstamos. Con el dinero que le dio el Banco Central, reestructuró los préstamos. Eso está contenido en el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, que no sé por qué el gobernador no lo pide en español. Parece que para limitar la gente que pueda leer ese informe. Y también el Fondo Monetario Internacional, en el artículo 4 del 2019, le había dicho a los bancos comerciales que tenían que usar parte de sus beneficios para capitalizar los bancos. No se dice nada de esa apreciación que hace el Banco Central en este artículo 4 del 2020, lo que me dice a mí que la política fiscal, la política monetaria ha sido sencillamente una política de ensanchar el mundo de los negocios, si así puede llamársele, a la banca comercial. Qué pena. Situación. Es verdad, hay que trabajar el asunto de la reforma fiscal. Es verdad que en el aspecto de política económica se ha manejado el gobierno con las actuales autoridades. Las actuales autoridades le han favorecido a los gobiernos y por eso han tenido que dejarla ahí, continuar. Ese, por ejemplo, el del Banco Central, ¿cuánto tiene? 20 años. 20 años. Desde, bueno, Balaguer, el que lo sacó un tiempo fue Hipólito, que puso a Malcolm, Lloyd Malcolm, pero después de ahí ha sido Valdés Albizu, que ha estado dirigiendo la política monetaria del país y realmente nos explicaba bastante bien, como dicen, no todos los economistas manejan con tanta facilidad como Apolinar Valdés el asunto de la economía, porque es que ha estado en ese asunto de la política monetaria del país. Y esa política económica entonces es la que en los últimos años han manejado los diferentes gobiernos y por eso entonces dice que se explica el asunto del asunto de cómo manejarse con el crecimiento macroeconómico en el país. Y este país es verdad, como dice, es el único, pues, incluyendo que se ha mantenido con un crecimiento constante, permanente, a pesar de las dificultades que ha habido a nivel internacional, a pesar de la dependencia que tiene el país de la política económica del imperio, sobre todo norteamericano, aquí en esta zona, en este continente, y eso es lo que se expresa. Por eso entonces el asunto del manejo de la política económica ha estado bajo el control de la misma gente y esa situación es parte que se maneja en ese nivel de importancia. Así es. Bueno, decíamos también que Luis Abinader ayer tomó varias decisiones. 3 decretos, la desaparición del DICON, el nombramiento de Milagros Germán como ministra de Cultura y de la Heredia como asesora, que estaba en el Ministerio de Cultura. Entonces, esta ha sido una decisión del presidente, que el cambio de desaparecer, no, fundir, juntar todos los asuntos que tienen que ver con ese aspecto de la comunicación y la estrategia del gobierno en uno que le llaman el Sistema entonces Nacional de Comunicación y Estrategia del gobierno. Entonces, la Heredia fue nombrada como asesora de cultura.
del Poder Ejecutivo, del presidente Luis Abinader. Estos cambios implican algunas cosas. También hubo un nombramiento entonces en ese nuevo cambio que se dio en ese junte, en esa fusión de el DICON y otras instituciones en el aspecto de relaciones públicas del gobierno, que se juntaron y se formó entonces el Sistema Nacional de Estrategia Comunicacional del Gobierno. Ese fue que se conformó y aquí se nombró a Homero. ¿Cómo se llama? Este comunicador que con mucha formación, con mucha preparación, que está muy bien al aspecto del nombramiento para lo que tiene que ver con el asunto de las estrategias comunicativas y de comunicación del gobierno, que es algo que se ha estado muy, bueno, muchos dicen, ha habido muchas cosas innovadoras, cambios, maneras, formas de comunicar. Y también, como decíamos nosotros hace unos tiempos, aquí no se usa mucho ese instrumento IDICOM porque el gobierno parece que ha estado asesorando y el principal comunicador del gobierno es el presidente Luis Abinader. Pero hemos visto como las instituciones en ese sentido como que no se han manejado muy bien el aspecto de la comunicación, y mucha gente que dice, bueno, ahí había gente cobrando, Medicam, cobrando sin tener medio, ¿eh? Que el medio que tienen es un medio digital, las redes sociales, el uso de las redes. Hay aquí muchos medios que se están haciendo mucho uso de las redes. Lo han cogido en forma de chiste, las informaciones, no tienen ningún nivel de información en el aspecto, sí dan detalles de lo que hacen, no sin dar detalles, sino que hacen a manera jocosa las noticias, las informaciones, y entonces parece ser que esos grupos que se llaman influencers han estado influyendo y se han estado dando demasiado uso y se han hecho muchas inversiones de recursos en esos niveles de comunicación y pagado grandes montos a esa gente que no tienen que pagar, ¿cómo le llaman esto? Energía, no tienen que pagar nada de eso, sino que, bueno, hacen un estudio con algunos equipos y con esos equipos hacen todas estas transmisiones y la colocación entonces se hacen a través de las redes, y en ese sentido es que el aspecto de la comunicación se ha estado manejando. Por eso creo que este asunto de Luis Abinader, este cambio, hay que ver qué resultado vas a obtener, hay que ver si vas a cambiar también la manera de dirigir y de orientar los niveles de información, porque no es que no haya que dar información, hay que saber comunicar, hay que saber entender cómo llegar, hay que saber entonces a ver cuál tipo de medios, qué niveles de credibilidad para que un gobierno haga uso de esos medios para la comunicación. Porque la verdad es que mucha gente sin conocimientos están en las redes, mucha gente sin ningunos niveles, con muchos niveles de desinformación, con muchos niveles de relajo de la información. Entonces hay muchas cosas que no pueden ser relajadas, son relajadas. Mucha gente mucho uso de estos políticos, que se usan para chantaje, ¿verdad? Todas esas cosas hay que ver entonces si se puede orientar los niveles del asunto de la comunicación para tener una estrategia comunicativa que realmente sea informativa, educativa, que llegue a los diferentes sectores sin que esto cause daño a todos esas formas de la cultura, que no sirva para eso, Bueno, así es, esperamos que se controle mucho más y que esto sirva para hacer los cambios que haya que hacer o que hay que hacer en el aspecto de la comunicación y de la información que debe, desde el gobierno, desde el Estado, debe llegar a la población. Bueno, más te vamos a poner
las imágenes de la... Ahí hay un señor que nosotros nos pusimos ayer, que habla sobre, te la envié de nuevo, a ese exactamente, vamos a oírlo. Mi amigo, soy tu hermano Pablo Trinidad quien te habla. En este día voy a colgar este video en las redes, con el fin de hacer una grave denuncia en contra de la institución del SEA, del Ministerio de Recuperación de Tierra, la cual se están cometiendo graves abusos, agravio y deforestaciones por el mismo ministerio, que están actuando en contra de la palabra del presidente y de campesinos que tienen más de 10 y 15 años produciendo alimento, aguacate, plátano, yuca, de todos los tipos de cosas y criaderos de peces, de animales. El gobierno prometió dar la tierra de Castellano 1 y Castellano 2, la cual nosotros trabajamos en esa área. Y se han hecho muy buenos trabajos a través de la Asociación Paz y Amor en Atomayor de Rey y algunas asociaciones más con responsabilidad. Especialmente voy a resaltar el trabajo que he hecho como presidente, donde hay prohibiciones de tumbar los árboles. Estamos prohibidos el descumbre de las aguas, tomar de cualquier parcela asuntos de nuestros hermanos, los robos, los hurtos, todo eso es eliminado, los abusos, los excesos están eliminados. Nunca se ha armado ni siquiera una discusión entre nosotros por problemas entre parceleros o intereses personales abusivos. Tenemos nuestra parcela identificada, tenemos la palabra del presidente y hemos hecho muy buen trabajo, y el ministerio del IADET está haciendo muy buen trabajo en Atomayor, que ya se ve la producción, el cambio se ha visto. La gobernadora, el senador, el diputado están dando seguimiento a estos proyectos fielmente para el desarrollo agrario en Atomayor de Rey. Pero tenemos una serie de personas interesadas y creen que lo que está creado es lo que ellos necesitan. Y quieren quitarle la parcela a las personas para ellos posicionársela y dar a la gente de su equipo. El coronel de Ole, precisamente me voy a dirigir a él. Ese señor está cometiendo agravio de todas clases y me ha amenazado. No solo que me ha amenazado, en el día de ayer fui secuestrado en su oficina en el SEA. Nos dirigimos allá con la gobernadora y con el diputado de aquí de la provincia de Atomayor, Santiago Vilorio, con Wilkin Aria, el director del partido en esa región, y presidente también de una organización de parceleros. Yo soy el presidente de la organización. Se nos está acusando de deforestación y de indocumentado, la cual tengo todos mis documentos organizados. Creo que la única asociación que tiene RNC en todo el lugar y formalizada con todo lo de la ley. Para nosotros, si es por eso que están acusándonos. Pero en base de todo eso, el primer sello de agricultura que hay en Atomayor de Rey, puedo decir que lo tenemos en todo el ámbito del desarrollo, aprovechamiento de las aguas para la cría de peces. Tenemos la siembra de plátano, abonado con los propios desperdicios que tenemos ahí. Estamos trabajando fielmente para el desarrollo del campo. Y el presidente ha desarrollado y ha dicho y ha tenido muy buenas intenciones. Y hay muchas personas que están empañando el gobierno de Luis Abinader. Bueno, ya veamos aquí esta denuncia hecha por Pablo sobre el asunto del SEA y las tierras. Así es que está hecha la denuncia, es bueno que sea escuchada esta denuncia, es importante el desarrollo del sector agropecuario, de la producción. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades esta situación, ¿no? Así es que
Esperamos que el Departamento de Agricultura, que dé la cara a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con el desarrollo agropecuario, el desarrollo de la producción de alimentos en el país. Vamos a hacer la pausa, vamos a recordarle que llegamos gracias a la Alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Gracias también a Bretón Comercial, si usted necesita para descansar, lo consigue en Bretón Comercial. Y gracias a Don Pollo, que es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho. Es el producto premium del grupo Superalba, ubicado en la carretera Oberal número 5 del municipio de Licey. Y gracias a Óptica Gracia, la salud de tu mirada está en Óptica Gracia, avenida 27 de febrero, rotonda del Ensanche Libertad. La doctora Scarlett te hace el examen de la vista y te indica el tipo de lente que debes usar. Y Juan te ofrece todo tipo de montura. Al último grito de la moda, las monturas en Óptica Gracia. Vamos a la pausa y venimos con más informaciones con Frank Marte. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Noalopex es un tratamiento elaborado con ingredientes naturales que ayudan al fortalecimiento y crecimiento. Elimina la caspa, contribuye a evitar la caída del cabello. Es súper bueno, se los recomiendo. Noalopex para mí es como una bendición. Noalopex, un producto verdaderamente garantizado. Disponible en supermercados, farmacias y tiendas Supply. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. Saludos, buenas tardes amigos y amigas televidentes. Este turno libre, como siempre, dándole gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Varias informaciones que tenemos que compartir con ustedes en este día. Bueno, y en el día de hoy dieron la jueza que llevaba el caso de nuestro amigo Francisco Villanueva de Prensa Extrema, dio un auto a no lugar. Recordarle que Francisco fue acusado en la administración pasada, estamos hablando del gobierno pasado, de publicar noticias falsas porque en aquellos tiempos trataban de coartarle el derecho y las informaciones que uno como comunicador pues brindaba al pueblo, y entonces Francisco le hicieron un allanamiento en su casa, le llevaron todos los equipos y estuvo guardando prisión duró creo que 2 días, pero en el día de hoy dieron un auto de no al lugar, viendo que el caso realmente
no era cierto las acusaciones que le hacían a Francisco Villanueva de prensa extrema. Así es que gracias a Dios y felicidades ya este caso de un auto de no lugar a esta situación. Yo leía una información del ex jefe de la policía y donde se hablaba, o sea, se dice de la delincuencia en el país. La delincuencia está arropando el país. Y que la delincuencia bajó en el tiempo del toque de queda, precisamente por eso. Pero no fue porque hicieron iniciativa, ni nada de eso, sino bajó en ese entonces. Y que incrementa la delincuencia porque está la soltura, no va a estar todo el mundo en la calle, pero sí hay que tomar medidas drásticas con la situación que se está llevando a cabo en cuanto a la delincuencia en el país. Hablando de la delincuencia, los propietarios de agencias de vehículos de la autopista Joaquín Balaguer, preocupados por la ola de robo que han sido objeto ellos en sus agencias y han tenido que dormir dentro de las agencias, Basilio, porque los ladrones no dan, o sea, no le dan tregua. Vamos a ver qué dicen los propietarios de dueños de agencia. Basilio Rodríguez de este lado. Mira, nosotros tenemos una preocupación que nos está atormentando, que es que somos víctimas de que están yendo, por ejemplo, la semana pasada en la autopista unas 5 agencias se metieron en una sola noche robándole accesorios a los vehículos. Aquí tenemos el hermano que está aquí también, que le robaron un vehículo de su agencia el día pasado. Pero más aún, el vecino que está ahí tras antes de anoche vino a visitarle un hermano, vino a la agencia y lo atracaron en la misma esquina ahí de la agencia. Porque nosotros hemos tenido que adoptar la medida de dormir en la agencia, de amanecer cuidando lo que tenemos. Aquí tenemos Freddy, que es dueño de la agencia, Francisco Fragoso, Félix Rodríguez y Elías, que es de Elías Auto Import. ¿Y quién les habla aquí de Rodríguez Auto Import? Entonces nosotros estamos viviendo una situación que no hallamos ni qué hacer, porque es a cualquier hora del día, no podemos ir a la casa, hemos tenido que abandonar nuestra familia por la situación que está pasando y quedarnos prácticamente a vivir aquí en el negocio. El llamado que le hacen a nosotros. Nosotros le hacemos un llamado al señor presidente de la República, que se ponga en esto. Él quizás tendrá buenas intenciones. No me gusta hacerle recomendaciones a los presidentes, pero sí en este caso le voy a decir que ponga el ojo en el corazón del pueblo y el oído en la ciudadanía, porque habemos más buenos que malos, y como los buenos somos más, no podemos dejarnos vencer por los malos. En las instituciones castrenses hay gente seria, gente buena, hay gente que se han ganado el respeto de las autoridades dentro de su institución. Por ejemplo, en la Policía Nacional podemos mencionar el general José Acosta Castellano, Máximo Aybar, que creo que está aquí en Santiago ahora, pero también tenemos un general que ha sido ejemplo de respeto en la institución, que es Eduardo Alberto Ten, un general que siempre ha demostrado que donde quiera que va resuelve, en todos los puntos del país que está ha habido males sociales, él ha resuelto la situación. Entonces le hacemos un llamado al presidente de la República, que si él entiende que las autoridades que no están dando con esto, no están asumiendo el rol que deben frente a la sociedad en sentido general, que ya es bueno de cambiar, que estamos en tiempo de cambio. Y ahí le mencioné, por ejemplo, 3 generales que son de respeto en la institución, donde hacemos hincapié, Eduardo Ten, donde quiera que ha ido a resolver los problemas. Es desesperante lo que dice ahí el compañero Basilio, ya cuando usted tiene que abandonar su familia para cuidar lo que usted tiene es algo grande, pero nada, confiamos en que las autoridades se debe de hacer un cambio, se debe de poner más patrullaje. Cuando Ten estaba aquí en Santiago, a Ten había que cogerle un café, claro, porque Ten, yo creo que él mismo salía en un motor a hacer su patrulla. La ciudadanía también está llena de pavor porque no tiene seguridad dentro de la calle. Nosotros tenemos también que trancarnos de la noche, porque si salimos también en la calle no tenemos ningún tipo de seguridad.
¿Qué tiempo hace que le roban el carro? Hace como 6 meses. Un carro 2016 acabado de comprar. ¿Frente a la agencia? No, dentro de la agencia. ¿Dentro de la agencia? Dentro de la agencia. Okay, ¿cómo se llama la agencia? Hilario Moto, frente a la discoteca Las Pegas. Este grupo de empresarios preocupados y ojalá que las autoridades pues pongan mano dura. Con relación a los robos de accesorios de vehículos en agencia, pues la Policía Nacional, después de los dueños de agencia hacer este llamado, reclamar, vamos a ver la respuesta que tiene el Comando Regional Cibao Central a cargo del vocero José Antonio Calvo Pérez. Veamos. Una peligrosa banda integrada por varias personas que se dedicaban a la sustracción de piezas de vehículos en dealers comprendidos entre La Vega y Santiago, así como otros sectores del país. Los detenidos son Nelson Gabriel Carrasco, Juan de Jesús Gómez Gutiérrez, Sandy Santos Marmolejos, Alfredo Valdés García, Blanca Iris Núñez y su cabecilla Erasmo Fernández Suriel, quienes están en poder del Ministerio Público. Los daños fueron estimados en varios miles de pesos en efectos sustraídos en dealers comprendidos entre La Vega y Santiago de los Caballeros. La detención de dichos elementos se produjo después de una ardua labor de seguimiento, de inteligencia y seguimiento, dando lugar a la localización de los malhechores, quienes posteriormente fueron apresados y les fueron ocupadas las piezas sustraídas a los vehículos en venta de los negocios afectados en las ciudades de La Vega y Santiago. La captura de los antisociales se realizó tras una ardua labor de investigación de parte de los miembros policiales de DICRIM, al recibir varias denuncias por parte de personas afectadas, quienes en su mayoría pertenecen a la ciudad de La Vega, Santiago, Arroyo Hondo en la capital, el sector de San Carlos, el kilómetro 12 de la carretera Sánchez, en la avenida Bolívar, del sector Gascue, entre otros. Óyeme, en el país entero estaban acabando con los dueños de agencia estos malhechores. Vámonos entonces al Palacio de Justicia. Miren, se dio algo hoy en el Palacio de Justicia donde vamos a ver las imágenes de un joven que lo llevaron, tenía audiencia, pero esos golpes que ustedes están viendo ahí, Basilio, es en la plancha que lo ponen aquí en la cárcel de Rafael y está presentando todos los golpes, el cual la audiencia tuvo que ser aplazada, donde el juez determinó que este joven se les realizara una evaluación y luego entonces que realicen una investigación sobre los hechos que se están dando en el centro penitenciario Rafael Hombre. Están maltratando y dándole golpes a los presos. O sea, yo creo que después que ya una persona está guardando prisión, yo no entiendo por qué hay que darle golpe. Vamos a ver lo que se dio saliendo de audiencia después entre el abogado, familiares del imputado y el policía. El policía sobó una pistola, Basilio. Vamos a ver. Allá, Utah. Licenciado, vi un inconveniente hace unos minutos saliendo de la sala de audiencia. ¿De qué caso estamos hablando? ¿Qué se trata? Mira, Barahona, nosotros somos un abogado que hemos reclamado siempre los derechos de las personas, lo justo. En el día de hoy, el Tribunal de Ser Colegiado, a solicitud nuestra, hace una evaluación de un interno que es nuestro representado. De Rafael me informan que luego que se hubiesen descontinuado la práctica de tortura que se ejecutaban, a los internos, resulta que volvieron a hacer el pan de cada día Rafael.
un interno ya está detenido. Tienen como 5 celdas de tortura. ¿Por qué tienen que maltratarlo? Yo sé que la procuradora Miriam Germán Brito, la magistrada Jenny Berenice, el magistrado Camacho, no tiene conocimiento de eso, pero nosotros lo estamos denunciando porque ellos lo tienen tapado allá. En momento de que el juez, verificando la situación, ordena la evaluación del joven, porque vio que tiene lesiones, el policía cuando lo saca dice, ustedes lo van a evaluar, pero cuando vayan a Rafael. Nosotros le decimos, no, mijo, el fiscal dijo que él lo va a evaluar. Saca su arma, que tú pudiste presenciarlo, Barahona, manipula el arma y nos apunta. No nos quitó la vida, porque... Escucharon ustedes, licenciado Russell. Miren, esa mala actuación del policía penitenciario de sacar un arma, sobarla a un abogado en un palacio de justicia, yo no creo que fueron de las mejores formas de este penitenciario, policía penitenciario. Yo creo que deben de investigar y deben de sancionarlo, porque eso, Palacio de Justicia, varias personas ahí, imagínese usted que se les hace un disparo. Yo creo que esas actuaciones de ese policía no fueron la mejor. Bueno, ya se quedaron varias informaciones. Y teníamos ahí una información de un pastor en Puerto Rico, murió mientras predicaba en la iglesia. Bueno, miren ustedes, ahí está predicando un pastor dominicano y al parecer le dio un infarto, pero fue predicando. Yo creo que Dios tuvo que llevarlo a un buen lugar. Sí, porque estaba en el camino, no, miren ahí, ustedes observan, parece que ahí mismo él, cuando se fue a poner los lentes, le dio y ahí falleció este pastor dominicano en Puerto Rico mientras predicaba, pero estaba en el camino de Dios. Así es. Llegamos a la parte final, gracias a los amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales. Todas estas informaciones pueden buscarla @FranPérezMarte Noticia, eso en Instagram y también en la fanpage. Ahí hay muchas informaciones, minutos a minuto estamos compartiendo todas las informaciones que ustedes necesitan saber. Así que mañana nos vemos en otro turno libre más. Adiós y a ustedes las gracias. Galaxia TV, la imagen que se proyecta.